El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. El día comenzó como casi todos en la isla Bruma, con una niebla espesa que descendía desde el cielo como una sábana de seda, acariciando los árboles altos y retorcidos, colándose entre las piedras cubiertas de musgo, envolviendo la tierra en un susurro blanco y perfumado. Los habitantes del lugar, los pocos que quedaban, decían que la isla respiraba, que en cada inhalación de bruma, el mundo se detenía para escuchar lo que el viento traía desde lejos. La casa de Elión se alzaba al borde del acantilado más antiguo de la isla, donde las olas rompían con un ritmo sereno y constante. Era una construcción singular, de piedra negra y cristal viejo, con ventanales altos que miraban hacia el horizonte, como ojos atentos al porvenir. Nadie sabía exactamente cuándo había llegado Elión a Isla Bruma, pero todos sabían que él no era un hombre común. Tenía el andar silencioso de los que han escuchado demasiados secretos y la mirada de quienes han visto más allá del tiempo. Aquel amanecer, sin embargo, algo cambió. Elión despertó con una punzada en el pecho. No de dolor, sino de certeza. Una premonición sin forma. Se sentó en su cama de madera tallada y permaneció en silencio, escuchando. Afuera, los pájaros del bosque aún no cantaban. El viento no había comenzado su ronda diaria. Pero en la quietud más honda, algo distinto se movía. Una vibración apenas perceptible, como una nota lejana en una sinfonía que aún no comenzaba. Sin cambiarse la túnica de lino que usaba para dormir, Elión salió al porche. Sus pies descalzos tocaron la piedra fría. Respiró hondo. La bruma era más densa que de costumbre, más baja, como si quisiera esconder algo o a alguien. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido extraño, casi irreal, que no pertenecía ni a la naturaleza ni al hombre. Una flauta. Elión siguió el sonido, descendiendo por el sendero que llevaba a la playa. Sus pasos eran lentos pero firmes. Conocía cada piedra de ese camino, cada rama, cada crujido. Cuando llegó al final del trayecto, la niebla comenzó a disolverse justo frente a él, como si una mano invisible la apartara. Y allí, sobre la arena húmeda, estaba el niño. Parecía tener unos 8 o 9 años. Tenía la piel dorada por soles desconocidos y el cabello oscuro, enmarañado por la sal del mar. Sus ojos eran grandes, de un color indefinido entre el ámbar y el gris, y en ellos danzaba un brillo que no pertenecía a este mundo. Estaba de pie, descalzo, con una manta colorida envuelta alrededor de los hombros, tejida con hilos que recordaban a galaxias. En su cuello colgaba una pequeña flauta de madera, tallada con símbolos antiguos. No lloraba. No temblaba. Simplemente estaba allí, como si la playa siempre hubiera sido su lugar. Elión se acercó despacio. El niño no retrocedió. Solo lo miró. ¿Quién eres?, preguntó el hombre, con la voz suave,
como se le habla a un sueño. El niño entrecerró los ojos. Por un instante, pareció que iba a responder. Pero en lugar de palabras, lo que emergió fue un susurro. No lo sé. ¿Sabes de dónde vienes? No. Solo desperté aquí. Habían pasado ya varias lunas desde la llegada de Kael a Isla Bruma, y aunque los días seguían su curso con una delicadeza casi inmutable, marcados por el vaivén suave de las olas, el canto de las aves marinas y el crujido dorado de los árboles al atardecer, algo en la isla comenzaba a cambiar. No era una transformación evidente, ni tampoco algo que los ojos pudieran captar con facilidad, sino una modificación casi imperceptible en el aire, una especie de vibración que se extendía desde el centro mismo de la tierra hacia las ramas más altas del bosque, como si la presencia del niño hubiese despertado memorias dormidas en las piedras y los vientos. Y ahora el mundo respondiera a su llegada con un murmullo que solo los atentos podrían escuchar. Kael, aunque aún no lo comprendía del todo, empezaba a sentir dentro de sí una pulsación nueva. Un ritmo interior que se aceleraba sin razón aparente cada vez que recorría los caminos entre los helechos gigantes o alzaba los ojos hacia las constelaciones que cambiaban levemente cada noche. Como si el cielo quisiera contarle algo que aún no podía traducir en palabras. Elión, por su parte, lo observaba con una mezcla de paciencia y reverencia. Jamás se mostraba impaciente ante las preguntas que Kael comenzaba a formular, preguntas que brotaban como agua fresca desde un manantial recién descubierto, impulsadas por la sed natural de quien ha despertado en un mundo sin pasado ni explicación. El niño quería saber por qué la biblioteca de Elión parecía no tener fin, con estanterías que a veces se curvaban hacia adentro o se alargaban como si los libros buscaran ocultarse. O por qué el reloj solar del jardín tenía sombras que no coincidían con el movimiento del sol, y cómo era posible que ciertas flores solo se abrieran cuando se pronunciaba una nota musical específica en su flauta. Elión respondía a veces con palabras, otras con silencios llenos de significado, y en ocasiones con historias antiguas que parecían no estar dirigidas a Kael, sino a la propia isla, como si quisiera recordarle al lugar que el tiempo había vuelto a girar. Una tarde particularmente serena, cuando la bruma era ligera y el mar reflejaba el cielo con una claridad casi cristalina, Elión condujo a Kael hacia un rincón del bosque que no habían visitado antes. Era un sendero estrecho cubierto de hojas azules, cuyas formas parecían cambiar levemente al ser pisadas, como si respondieran al tacto del visitante. El aire allí tenía una densidad distinta, como si el espacio estuviera más lleno, no de objetos, sino de presencias. A medida que avanzaban, Kael sintió que algo dentro de su pecho comenzaba a vibrar. La misma sensación que había experimentado la primera vez que vio la isla desde la playa. Sin detenerse, Elión le contó la historia del umbral silente, una de las antiguas puertas de Isla Bruma, invisibles para la mayoría, pero que podían ser percibidas por quienes llevaban una chispa del mundo de donde él venía. Según la leyenda, existían 7 puertas dispersas por la isla, cada una conectada no solo con lugares ocultos en la misma tierra, sino con otros planos de existencia, con memorias olvidadas, con verdades que los humanos no estaban hechos para comprender de golpe. Cuando llegaron al final del sendero, Kael no vio nada más que un claro rodeado de piedras musgosas y árboles que parecían inclinarse ligeramente hacia el centro, como si escucharan un secreto. Pero Elión le indicó que cerrara los ojos, que respirara profundamente, que dejara de pensar en lo que debía ver,
y que simplemente se dispusiera a sentir. Al principio, el niño se sintió torpe, escéptico incluso, pero luego ocurrió algo. El sonido del bosque desapareció poco a poco, como si fuera absorbido por una presencia invisible. En su lugar, Kael sintió una nota, muy parecida a aquella que emergía de su flauta en los sueños. Era apenas un zumbido, una frecuencia leve que parecía venir desde su propio estómago. Abrió los ojos, y lo imposible ocurrió. Frente a él, una línea de luz vertical, como una grieta en el aire, comenzó a trazarse sobre el vacío. No era una puerta tradicional, no tenía marco ni manija, ni madera ni hierro. Era una abertura luminosa, apenas perceptible, pero profundamente real. Elión no dijo nada. Solo lo miró con una expresión que combinaba orgullo y temor. Kael no intentó cruzarla, aunque sintió el impulso de hacerlo. Aquel momento no era para atravesar, sino para recordar. Y en ese instante, un fragmento de su memoria regresó. No fue una imagen completa, sino una emoción, soledad profunda, atravesada por una luz intensa. Como si en algún momento hubiese flotado solo entre mundos, sin cuerpo, sin palabras, sostenido únicamente por la melodía que ahora dormía en su flauta. Cayó de rodillas, no por dolor, sino por la intensidad del reconocimiento. Era como si toda su existencia cobrara sentido por un segundo fugaz, solo para volverse a desvanecer. Elión se acercó y le colocó una mano en el hombro. Le dijo que lo había hecho bien, que ver el umbral sin atravesarlo era un acto de sabiduría, y que cada puerta revelaba no un lugar, sino una parte del viajero. Esa noche, al regresar a casa, Kael no dijo una sola palabra durante la cena. Ni siquiera cuando Elión le leyó un pasaje del libro del Horizonte Despierto, uno de los más antiguos que guardaba en su torre. En su interior, Kael seguía oyendo la vibración del umbral, como si una cuerda invisible hubiese comenzado a tensarse. Mientras dormía, soñó de nuevo. Esta vez, la figura encapuchada le mostraba un mapa circular hecho de luz líquida, con líneas que se entrecruzaban como ríos sobre una superficie de obsidiana. En el centro del mapa había una estrella palpitante, y alrededor de ella 7 puntos. La voz dijo, sin abrir los labios, cada puerta te mostrará lo que fuiste, lo que eres y lo que podrías llegar a ser. Pero el orden importa. No todas las verdades se pueden mirar sin consecuencias. Cuando despertó, la flauta estaba caliente en su mano, como si hubiera estado tocando toda la noche. Al amanecer, Kael se sentó frente al mar. La bruma se elevaba lentamente, y en el reflejo de las aguas vio una sombra que no era la suya, alta, vestida de azul profundo, con un medallón en el pecho que brillaba como una segunda luna. Parpadeó, y la imagen se desvaneció. Pero por primera vez desde su llegada, no sintió miedo ni vacío. Sintió pertenencia. Sintió destino. El tercer día después de que Kael viera por primera vez el umbral silente, amaneció con un silencio distinto. Como si el viento hubiese decidido detener su canción y las hojas permanecieran suspendidas en una respiración contenida. Desde el momento en que abrió los ojos, aún enredado entre las sábanas de lino antiguo que olían a lavanda y sal, Kael sintió que el día no seguiría el curso habitual de las jornadas anteriores. No era solo una sensación, era una certeza que no venía de la razón sino de un lugar más antiguo, más profundo,
como si su cuerpo recordara un ritmo olvidado que ahora empezaba a sincronizarse con el pulso de la isla. Las paredes de la torre de Helión, cubiertas de hiedra que jamás se secaba, parecían susurrar en una lengua muda, y el crujido de los peldaños al bajar las escaleras resonaba como una clave dentro de un acertijo mayor. Al llegar al nivel inferior, encontró a Helión esperándolo con una copa de agua que despedía un leve resplandor verdoso, como si dentro de ella flotara un hilo de aurora. No hubo palabras entre ellos durante los primeros minutos. Helión lo observaba con una mirada que no era ni tierna ni severa, sino casi ritual, como si evaluara en silencio si era el momento indicado para dar el siguiente paso. Luego de que Cael bebiera aquella agua sin cuestionarla, como quien reconoce el sabor de algo que alguna vez fue parte de sí, el anciano lo condujo a través de un pasillo que jamás había visto, oculto tras un tapiz bordado con símbolos geométricos que parecían girar si se los miraba demasiado tiempo. El pasadizo descendía suavemente en espiral, cubierto de raíces que no interrumpían el paso sino que lo guiaban, entrelazándose entre sí como si tejieran un lenguaje vegetal, una narrativa escrita con corteza y savia. La temperatura bajó, y el aire se volvió más húmedo, cargado de una fragancia terrosa que hablaba de tiempos remotos, de lluvias que habían caído mucho antes del nacimiento de los océanos conocidos. Tras una caminata de tiempo indeterminado, pues allí no existía el tiempo tal como Cael lo conocía, sino una duración líquida, casi musical, llegaron a una cámara ovalada excavada directamente en la piedra viva. En su centro había un árbol que no era árbol, un ser vegetal cuya corteza era traslúcida y que parecía latir con una luz interna de tonos esmeralda y ámbar. Sus raíces se extendían por toda la sala, como venas que alimentaban no solo a la tierra sino también al aire, y de sus ramas colgaban esferas de cristal que contenían escenas suspendidas, un mar agitándose bajo 3 lunas. Una criatura alada que descendía en una ciudad tallada en hielo, una niña que lanzaba semillas al viento en un planeta sin nombre. Helión se arrodilló con una lentitud reverente y le indicó a Cael que hiciera lo mismo. Le dijo, con voz baja pero firme, que ese era el corazón de Bruma, el guardián de la memoria de la isla y de todos los que alguna vez habían sido llamados por su canto. Cael sintió que el suelo temblaba bajo sus rodillas, pero no de miedo, sino de una expectación antigua. El árbol comenzó a emitir una vibración leve, un zumbido que se transformó en un canto sin palabras. Una melodía que parecía surgir directamente de la tierra y ascender por su columna vertebral hasta instalarse en el centro de su pecho. Cerró los ojos, no por decisión sino por necesidad, y lo invadió una visión. Estaba de pie sobre un acantilado que no reconocía, pero que sabía suyo. A sus pies, el océano rugía con una fuerza incontenible, y del cielo descendía un haz de luz que no quemaba, sino que acariciaba. Frente a él, en la línea donde el mar besaba el horizonte, emergía una figura hecha de agua y tiempo, que alzaba una mano para saludarlo con una mezcla de tristeza y alegría. Cuando abrió los ojos, la sala seguía allí, intacta, pero una de las esferas del árbol ahora latía con más fuerza, y en su interior estaba la escena que acababa de vivir. Helión le explicó entonces que cada persona que era tocada por la isla dejaba una memoria en el corazón de Bruma, una impronta viva que no se almacenaba como un objeto sino como un fragmento de alma. No era necesario entender cómo ocurría, bastaba con saber que era parte del pacto antiguo que regía esa tierra, un pacto entre la isla y quienes llegaban a ella buscando sin saber qué. El árbol no solo guardaba los recuerdos, también los protegía de la corrupción del olvido,
y cuando era necesario, los devolvía para guiar al buscador en su camino. Kael comprendió entonces que su visión no había sido un sueño o una metáfora, sino un eco de algo real, algo que tal vez aún no había sucedido, pero que lo esperaba en el tejido del tiempo. Pasaron horas, o quizá días, en aquella cámara, y Elión le enseñó a leer los signos que las raíces dejaban en la piedra, una escritura viva que cambiaba con el humor del lector y con el estado del mundo. Aprendió que el lenguaje más antiguo no se pronunciaba con la boca sino con la intención, que las raíces no solo comunicaban historias sino también emociones, advertencias. Instrucciones que solo podían comprenderse si se les entregaba el silencio correcto. Cuando salieron de allí, Kael no era el mismo. Sentía que su cuerpo había absorbido un conocimiento que aún no alcanzaba a traducir, pero que comenzaba a reorganizar su manera de mirar, de respirar, de estar. Esa noche, sentado frente al fuego, Elión le dijo que ahora debía prepararse para abrir la primera de las puertas verdaderas. Lo del umbral silente había sido apenas un susurro, un anuncio. Lo que venía requeriría que recordara no solo quién era, sino quién había sido antes de llegar a ese mundo, porque la primera puerta no se abría con llaves ni con hechizos, sino con una verdad profundamente personal. Kael sintió el peso de aquellas palabras, pero no como una carga, sino como una armadura forjada a medida. Cuando se acostó, el sueño vino sin esfuerzo. Soñó con una ciudad sumergida en el fondo de un lago inmóvil, donde criaturas de cristal caminaban entre edificios de coral. En medio de esa ciudad, una biblioteca entera ardía sin consumir sus libros, y dentro de ella, un niño igual a él, pero con ojos de anciano, lo miraba desde un espejo roto. La figura le dijo: «Ya no eres huésped, eres guardián». Al despertar, la flauta estaba sobre su pecho, brillando levemente, como si hubiera regresado de un viaje sin moverse de su sitio. El amanecer llegó sin alboroto, como si los rayos del sol se filtraran con timidez entre las nubes para no interrumpir la quietud sagrada que parecía haberse posado sobre Isla Bruma desde que Kael había comenzado a percibir los hilos invisibles que tejían el corazón de su misterio. A diferencia de los días anteriores, el canto de las aves no lo despertó, ni lo hizo el crujido de las ramas que solían moverse con el viento marino. Fue, más bien, una sensación de calor en el centro de su pecho. Un pulso leve y constante, como si la flauta de cristal que dormía junto a él hubiese comenzado a vibrar con vida propia, marcando un ritmo que no era del mundo exterior, sino de una sincronía más íntima, más profunda. Como si su alma hubiese empezado a recordar una música que alguna vez supo cantar pero que llevaba era silenciada. Kael se incorporó lentamente, sin apuro, consciente de que aquel día no sería ordinario, aunque aún no podía precisar de qué modo la realidad se desviaría de su curso aparente. La habitación, que le había parecido siempre acogedora en su rusticidad mágica, con estanterías donde los libros se acomodaban según su estado de ánimo, plantas que susurraban entre sí cuando alguien las observaba, y ventanas que jamás mostraban el mismo paisaje dos veces, parecía ahora contener una energía suspendida, como si esperara una palabra clave, un gesto mínimo, para transformarse. Se vistió sin pensar demasiado en los movimientos de sus manos, que eligieron la túnica azul oscuro que Elión le había dejado doblada a los pies de la cama, con un broche en forma de hoja que parecía latir muy levemente con cada respiración. Al tomarla, el contacto con la tela le produjo un escalofrío cálido, contradictorio,
como cuando uno recuerda algo que no sabía que había olvidado. Elión lo esperaba en el invernadero, entre cristales que respiraban y árboles bonsái que flotaban sobre cuencos de agua. No dijo nada cuando lo vio entrar, pero su mirada aprobadora fue suficiente para que Kael entendiera que había superado una prueba invisible, quizá la más importante, la disposición. El anciano no entregaba instrucciones como quien da órdenes, sino como quien canta una historia antigua. No era guía en el sentido común, sino más bien espejo, campana. Espejo de agua donde la verdad del otro podía reflejarse sin deformación. Le dijo, con voz grave pero amable, que había llegado el momento de encontrar la primera puerta, la única que no se hallaba en un lugar físico ni se abría con fuerza ni con llaves, sino que se revelaba a quienes fueran capaces de mirar sin los ojos y de escuchar sin los oídos. Kael no preguntó más, pues había aprendido ya que las respuestas no llegaban nunca de forma directa, y que interrogar demasiado era como agitar el agua en la que se desea ver el reflejo de la luna. Elión lo condujo hasta el claro de los helechos luminosos, una llanura húmeda donde las piedras estaban dispuestas en círculos concéntricos y donde el silencio era tan profundo que parecía tener una textura. Allí, sin decir palabra, le entregó un cuenco de madera tallada, con un líquido dorado que despedía un aroma antiguo, mezcla de miel, roble y viento. Kael lo bebió despacio, y de inmediato sintió que el paisaje a su alrededor se desenfocaba levemente, como si una capa de la realidad estuviera siendo retirada con suavidad para mostrar otra que siempre había estado allí, pero en segundo plano. El mundo cambió. No de forma abrupta ni violenta, sino como cambia una habitación cuando alguien enciende una vela en la oscuridad. Las formas comenzaron a emitir una tenue vibración, los colores se tornaron más densos, como si cada hoja, cada gota de rocío, estuviera hecha de memoria concentrada. Kael sintió que su cuerpo se volvía ligero, no porque flotara, sino porque algo que lo pesaba desde dentro había sido soltado. No entendía con precisión lo que ocurría, pero no necesitaba entender. Bastaba con sentir. Y sintió. Sintió que el suelo bajo sus pies era también un latido, que cada raíz era un pensamiento antiguo, que el aire era tejido por voces que hablaban en armonías. En medio de ese estado alterado, pero extrañamente lúcido, Kael vio la puerta. No tenía forma de puerta, ni marco, ni bisagras, ni material. Era más bien una ausencia, una interrupción en el tejido del paisaje, una vibración distinta que ocupaba un espacio sin ocuparlo. Era, en esencia, un umbral en el sentido más puro del término, un pasaje entre dos realidades, marcado no por lo que era, sino por lo que dejaba de ser. Se acercó sin temor, pues su cuerpo ya sabía lo que la mente aún no comprendía, y al tocar ese espacio vacío, sintió que algo se abría en él, no hacia afuera, sino hacia adentro. Fue entonces cuando todo se volvió oscuro, no como una ceguera, sino como el momento antes de que se encienda la primera chispa. Y dentro de esa oscuridad, una voz surgió, una voz que no era de Elión, ni suya, ni de nadie que hubiese escuchado jamás, pero que al mismo tiempo le resultaba más familiar que cualquier otra. La voz le preguntó su nombre, pero no el que usaba, no el que le habían dado al nacer, sino el primero, el que había tenido antes de ser persona, antes de tener cuerpo. Kael no supo responder, y la voz no lo juzgó, solo aguardó. En ese instante, recordó algo que no era un recuerdo, sino una resonancia. Recordó estar en otro cuerpo, en otro tiempo, entre montañas que respiraban y cielos de fuego violeta,
hablando un idioma sin palabras junto a otros como él. Recordó que su nombre no era un sonido, sino una frecuencia, una vibración única que, al ser pronunciada, transformaba todo a su alrededor. No pudo decirla con la lengua, pero la pensó con todo su ser, y en el mismo instante en que lo hizo, la puerta se abrió. No hacia un lugar nuevo, sino hacia un recuerdo enterrado. Y vio a una mujer de cabello oscuro, sentada frente a un lago sin reflejos, tocando la misma flauta que ahora él guardaba. Vio un niño que corría entre columnas de cristal, seguido por una criatura compuesta de niebla y luz. Vio un cielo que se partía en dos, dejando caer un polvo que lo transformaba todo en música. Y en medio de todo eso, vio su rostro, pero no el que llevaba ahora, sino otro, más joven, más viejo, más suyo. Cuando regresó a la realidad de la llanura de los helechos, Elión seguía allí, observándolo con una serenidad solemne. No dijo nada, pero se acercó y tocó su frente con 2 dedos, como sellando algo invisible. Cael no lloró, pero sintió una humedad interna que no era tristeza ni alegría, sino algo anterior, una limpieza, como cuando una lluvia cae después de años de sequía. El anciano le dijo que había abierto la primera puerta, y que ahora comenzaría la verdadera búsqueda, la de las otras puertas, las que estaban ocultas no en la isla, sino en las versiones de sí mismo que había olvidado. El día no comenzó como los anteriores, porque la isla parecía haberse sumido en un estado de espera contenida. Un susurro persistente que recorría los senderos ocultos y los recovecos más olvidados de sus paisajes encantados, como si algo, o alguien, estuviera a punto de irrumpir desde los bordes mismos de su tejido sagrado. Cael, aún alterado por la experiencia de la puerta invisible y la música que había fluido de sus dedos como agua de un manantial secreto, despertó con una sensación de desdoblamiento. Como si su cuerpo hubiese dormido en la cama del invernadero, pero su conciencia hubiese seguido caminando durante toda la noche por territorios que la mente racional todavía no se atrevía a cartografiar. Había soñado con una biblioteca infinita, cuyos estantes giraban como planetas alrededor de una figura encapuchada que lo llamaba sin voz, y aunque al despertar no recordaba con claridad las palabras, el eco de esa llamada seguía vibrando en la parte más profunda de su ser. Elión lo observó desde la distancia, como si supiera que había cosas que solo podían revelarse en el silencio, y le indicó que esa mañana no habría enseñanza ni meditación ni práctica musical. Debía ir al mirador del horizonte velado, un punto de la isla al que aún no había sido conducido, porque solo aquellos que hubiesen cruzado la primera puerta podían sostener la visión que allí se ofrecía. Cael no preguntó cómo llegar, y tampoco fue necesario, porque sus pies comenzaron a moverse con una certeza que no provenía del aprendizaje ni de las instrucciones previas, sino de una memoria corporal que despertaba como una flor después del invierno. Caminó por senderos que antes le habían resultado impenetrables, vio árboles que cambiaban de forma apenas uno los dejaba atrás, y cruzó un río que no estaba hecho de agua sino de una sustancia translúcida que reflejaba pensamientos en lugar de imágenes. El mirador del horizonte velado no era un lugar elevado como lo había imaginado, sino una hondonada profunda, un cráter cubierto de vegetación espesa y líquenes fluorescentes, desde cuya base uno podía mirar hacia arriba y ver el cielo como si fuera el fondo de un estanque. Al llegar, Cael sintió que el tiempo se comprimía, las horas parecían contraerse, y todo su entorno adquiría un espesor sutil, como si estuviera dentro de un sueño que aún no había terminado de tejerse.
Entonces lo vio. Primero no supo si era una sombra, una forma proyectada por las nubes que pasaban rápido, o quizá un fragmento del pasado que se descolgaba del presente. Pero luego comprendió que era un hombre, de pie, inmóvil, en el centro del claro, vestido con una túnica negra con bordes carmesí que no reflejaba la luz del entorno, sino que parecía absorberla. El desconocido tenía el cabello recogido en una trenza larga que le caía por la espalda, el rostro cubierto por una máscara de madera oscura con grabados espirales. Y sostenía en una mano un bastón tallado con símbolos que Kael no reconocía, pero que sin embargo sentía haber escrito alguna vez. No se movía, y sin embargo su sola presencia parecía modificar el aire, ralentizar el crecimiento de las hojas, alterar el ritmo de las aves. Cuando Kael se acercó, el suelo bajo sus pies no crujió ni vibró, pero en su pecho se agitó la misma sensación que había tenido frente a la puerta invisible. No estaba frente a alguien común, sino ante una intersección entre mundos, una fisura donde el tiempo se doblegaba y el destino revelaba sus costuras. La voz del extraño no fue un sonido, sino una presencia. Se manifestó como una vibración que se asentó en la mente de Kael y se tradujo en palabras sin pronunciarse. «Has comenzado a recordar», le dijo, «y por eso estoy aquí. No porque me busques, sino porque ahora puedes verme». Kael no supo si debía hablar, pero sus pensamientos comenzaron a fluir hacia afuera como si la frontera entre el interior y el exterior se hubiese disuelto, y le preguntó quién era, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. El hombre retiró lentamente su máscara, revelando un rostro que no era joven ni viejo, ni hermoso ni grotesco, sino una síntesis de múltiples rostros, como si en él convivieran muchas vidas a la vez. Tenía ojos del color del ámbar derretido, y en su frente una cicatriz en forma de estrella invertida que latía débilmente. «No soy quien crees», dijo con voz audible esta vez, «pero tampoco soy un desconocido. Me llamaron Belión, el eco del vínculo. Fui parte de tu círculo cuando el mundo aún no tenía forma. Fui tu sombra y tu reflejo, tu aprendiz y tu maestro. Y he venido porque hay cosas que no recordarás solo, porque hay puertas que no se abren desde adentro, sino desde el encuentro». Kael sintió que algo en su pecho se quebraba, no por dolor sino por expansión. La presencia de Belión traía consigo una comprensión que no era intelectual, sino arquetípica. Lo que despertaba no eran datos, sino símbolos. Estructuras ancestrales que habían estado selladas hasta ahora por el velo del olvido. Belión extendió su bastón y trazó un círculo en el aire, y de ese gesto surgió una imagen suspendida, una sala de columnas infinitas, donde 7 figuras encapuchadas sostenían una esfera que giraba sobre sí misma, mostrando escenas del pasado y del futuro indistintamente. «Esta fue nuestra promesa», dijo, «y tú la olvidaste para protegerla. Pero ha llegado el tiempo de cumplirla». En ese instante, Kael comprendió algo que no sabía que ignoraba. Su presencia en Isla Bruma no era azarosa, ni siquiera producto de un designio aislado. Era la última etapa de un ciclo que había comenzado mucho antes de su nacimiento, y él no era su protagonista, sino su guardián. Había elegido olvidar para poder recordar cuando fuese seguro hacerlo, y ese momento estaba comenzando. Belión desapareció del mismo modo en que había aparecido, sin transición, sin huellas, sin lógica. Pero dejó tras de sí un objeto que cayó lentamente al suelo, como si flotara en un plano de realidad que aún no obedecía del todo las leyes conocidas. Era una esfera metálica del tamaño de una nuez,
cubierta de runas y líneas que parecían moverse como filamentos vivos. Kael la tomó con ambas manos, y al hacerlo, sintió un zumbido en los huesos, como si la esfera cantara sin emitir sonido. Comprendió que debía llevarla de vuelta a Helión, pero no como quien entrega un objeto, sino como quien lleva una respuesta esperando otra. Cuando volvió a la casa del maestro, el cielo había comenzado a oscurecerse con una rapidez inusual. Y un viento nuevo agitaba los árboles como si una tormenta invisible hubiese comenzado a sacudir el equilibrio de la isla. Helión lo esperaba en el umbral, con los ojos más serios que nunca, y al ver la esfera, asintió sin sorpresa. «Ha vuelto», dijo. «Entonces ya no podemos postergar lo inevitable. El ciclo se ha abierto, y el segundo umbral no esperará». Esa noche, el fuego fue encendido con un canto antiguo, y los muros de la casa parecieron expandirse para contener lo que venía. La noche que siguió al regreso de Kael con la esfera fue distinta a todas las anteriores. Aunque el cielo seguía siendo el mismo manto salpicado de estrellas y la brisa de Isla Bruma aún llevaba los mismos aromas de sal, hojas húmedas y tierra antigua, había una pulsación invisible que recorría la atmósfera. Como si la isla entera estuviera conteniendo la respiración, aguardando el momento justo para revelar lo que había estado oculto desde el principio. El fuego que ardía en el salón principal de la casa de Helión no era solo una fuente de calor, sino una presencia viva que chispeaba de manera irregular, como si respondiera a pensamientos en lugar de al oxígeno. Kael se había sentado frente a él, con la esfera en la palma abierta de su mano, y durante horas no habló, ni preguntó, ni intentó interpretar el significado de su hallazgo. Porque intuía que en aquel momento lo más sabio no era buscar, sino permitir. Helión tampoco rompió el silencio, pero su mirada estaba clavada en él con una mezcla de reverencia y tristeza, como si viera en el joven no solo a su aprendiz, sino al portador de una carga que algún día él mismo había llevado. Cuando el primer rayo de luz empezó a colarse por las rendijas de madera del techo, teñido de un dorado pálido y denso como miel, Helión se levantó sin emitir palabra y caminó hacia el umbral trasero de la casa. Aquel que Kael nunca había cruzado y que hasta entonces había permanecido cerrado, no por llave, sino por una especie de acuerdo tácito que ambos sabían que no debía romperse hasta el momento exacto. Abrió la puerta con una llave de piedra que colgaba de su cuello y lo invitó a seguirlo, sin siquiera mirarlo. Kael lo hizo en silencio, sintiendo que cada paso que daba lo alejaba no solo del hogar físico que habían compartido durante semanas, sino también de su anterior forma de entender la realidad. Como si la casa quedara atrás no como un lugar, sino como una etapa completa de su existencia. El sendero detrás de la casa descendía en espiral por una colina cubierta de hierba azulina que no había visto nunca, como si solo creciera en los márgenes de los umbrales. No había pájaros ni insectos, y los árboles que flanqueaban el camino eran de una especie que no pertenecía del todo a este mundo, con troncos que se curvaban hacia adentro y hojas tan delgadas que casi eran transparentes, permitiendo ver las venas interiores como mapas de un territorio aún no explorado. A medida que descendían, Kael sentía que la gravedad cambiaba, como si sus pies pesaran más y el aire se hiciera más denso, más líquido, obligándolo a respirar con mayor profundidad y a caminar con una solemnidad que no era forzada, sino dictada por el lugar mismo. Al final del descenso encontraron una piedra negra y ovalada, de al menos 3 metros de altura, incrustada en el suelo como la uña de un titán enterrado hacía siglos. No tenía inscripciones visibles,
pero su superficie pulsaba muy lentamente con una luz tenue, como si respirara al mismo ritmo que la isla. Elión extendió la mano y colocó sobre la piedra la esfera que Kael había traído del encuentro con Belión. En cuanto lo hizo, el aire se estremeció como agua agitada por una vibración inaudible, y el suelo emitió un murmullo que ascendió desde las raíces. Entonces la piedra se partió en dos sin hacer ruido, revelando una entrada angosta por la que apenas podía pasar una persona. Sin mediar palabra, Elión lo miró con una expresión que mezclaba orgullo, tristeza y una forma muy antigua de amor, y le dijo con voz baja pero firme: «Este es el segundo umbral. Ninguno puede entrar contigo. Lo que hay dentro es tuyo. Y lo que traigas de allí cambiará todo». Kael asintió sin saber si lo hacía por decisión o por mandato interno, y cruzó la grieta, sintiendo como la oscuridad lo recibía no como un vacío, sino como un útero. Adentro no había luz, pero tampoco oscuridad. Lo que había era una especie de negrura viva, palpitante, que no impedía ver, sino que obligaba a mirar desde otra parte de sí mismo. Las paredes de la caverna eran lisas y cálidas, como si hubieran sido talladas por un ser que no necesitaba herramientas, y en lugar de ecos, sus pasos producían notas musicales bajas, que variaban levemente con cada movimiento, componiendo una melodía que parecía surgir de su propio andar. Caminó durante lo que podrían haber sido minutos o siglos, porque el tiempo allí no obedecía al orden lineal. Y en cierto momento llegó a una cámara circular cuya bóveda estaba cubierta de puntos luminosos que no imitaban estrellas, sino pensamientos. Allí, en el centro, flotaba un espejo de agua suspendido en el aire, sin recipiente ni sostén, que mostraba su reflejo no tal como era ahora, sino tal como había sido en otro tiempo, en otra forma. Kael se vio niño, pero no el niño que recordaba haber sido, sino uno vestido con túnicas de otro mundo, rodeado de otros como él, todos sentados alrededor de una figura que les hablaba sin mover los labios. Vio cómo aprendía a manejar la energía con las manos, cómo abría portales entre dimensiones con simples gestos, cómo su mirada era capaz de cambiar el color del cielo. Y también vio su rostro el día que decidió renunciar a todo, el día que selló su memoria, el día que aceptó ser enviado a un plano de olvido para proteger un conocimiento que, en las manos equivocadas, podía devorar civilizaciones enteras. El agua reflejaba su pasado, pero también su propósito, y cuando intentó tocarla, ésta lo absorbió como si fuese parte de él. Lo siguiente que supo fue que estaba en otro lugar. Un jardín suspendido entre dos lunas, donde el cielo era un océano invertido y el suelo estaba hecho de palabras. Allí lo esperaba una figura femenina que no hablaba, pero que irradiaba una ternura tan vasta que Kael sintió que todas sus heridas se disolvían en ese instante. Ella no dijo quién era, pero en su mirada estaba la historia completa de Kael, y al tocar su frente, depositó en él una semilla de recuerdo, no como información, sino como una llama suave que encendería cuando el tiempo fuera propicio. Luego todo desapareció, y Kael despertó tendido en el suelo de la cámara subterránea, con la esfera aún en su mano, pero ahora partida, revelando en su interior una gema viva. Una especie de corazón cristalino que latía con la luz de un amanecer que aún no había llegado. Cuando regresó al exterior, encontró a Elión esperándolo de rodillas, con la cabeza inclinada. Al verlo, se puso de pie y lo miró con ojos humedecidos. «Lo has hecho», susurró. «Has traído de vuelta el corazón del silencio.
Ahora, el tercer umbral puede prepararse. La mañana en que Kael partió de Isla Bruma no fue diferente, en apariencia, a cualquier otra. El cielo estaba cubierto por un velo translúcido de nubes que no traían tormenta, pero sí un presagio. El mar, que normalmente susurraba en su eterno vaivén, parecía haber adoptado un ritmo más solemne, como si estuviese repitiendo antiguos cánticos olvidados por los hombres pero aún recordados por las aguas profundas. Los árboles, siempre firmes y silenciosos, crujían con una resonancia distinta. No como consecuencia del viento, sino como si su corteza se abriera para liberar al fin algún secreto muy antiguo. A pesar de la aparente normalidad del entorno, todo en Kael sabía que algo se había roto para siempre y que esa ruptura era, en realidad, una apertura. Ya no pertenecía del todo a la isla, aunque la llevaría consigo en cada gesto, en cada mirada y en cada pregunta que no dijera en voz alta. Elión lo acompañó en silencio hasta el puerto abandonado al este, un lugar del que Kael había oído hablar pero al que nunca se le había permitido acercarse. No porque estuviese prohibido, sino porque Elión le había explicado, desde sus primeras semanas juntos, que los lugares tienen su propio sentido del tiempo y que uno no debe adelantarse al momento en que un sitio decide revelarse. Aquel puerto estaba cubierto de vegetación y musgo, y al llegar, Kael sintió que caminaba entre las ruinas de un reino dormido. Las estructuras que alguna vez sirvieron de muelles estaban torcidas pero en pie, y había barcos encallados con velas deshechas y cascos devorados por el óxido, como esqueletos de criaturas marinas que hubieran varado tras una batalla imposible. Pero entre ellos, casi como una burla a la decadencia que lo rodeaba, descansaba un pequeño navío de madera clara, sin una sola grieta, sin polvo, sin señal de abandono. Era un barco que no estaba allí por accidente, sino que había sido traído, o quizás construido, por manos que sabían que llegaría este día. Elión se detuvo frente a la embarcación, puso una mano en su proa y, sin girarse, dijo con una voz que se quebró por primera vez en semanas: «Este barco fue construido por quienes me precedieron. Solo puede ser utilizado por quien haya atravesado el segundo umbral. Su nombre es Aurea Noctis, y en él navegarás no solo las aguas que rodean esta isla, sino también aquellas que existen entre los mundos, los mares invisibles que conectan realidades. No todos los pueden ver, y menos aún atravesar. Pero tú puedes, porque has recordado lo que habías olvidado, porque llevas dentro el corazón del silencio». Luego, como si le pesara cada palabra, se volvió hacia Kael y le entregó un pergamino sellado con un símbolo que Kael reconoció de inmediato, aunque no recordaba haberlo aprendido: un círculo dividido en 7 partes, cada una con una runa diferente, pero cuyo centro irradiaba una energía que vibraba como el primer acorde de una sinfonía. Elión le explicó que ese pergamino no debía ser abierto hasta que llegara a la ciudad sumergida de Talión, un lugar que no se encontraba en los mapas y que solo aparecía ante aquellos que portaran la memoria de la antigüedad viva. Allí, Kael encontraría a la segunda guardiana, una mujer llamada Seria, que no solo custodiaba el tercer umbral, sino que había sido testigo de las primeras migraciones del conocimiento. Seria no era humana, pero había vivido entre humanos durante siglos, aprendiendo sus debilidades, sus bellezas y sus miedos, y se decía que su voz era capaz de calmar tormentas y provocar guerras con la misma delicadeza. Antes de partir, Elión hizo algo que sorprendió a Kael más que cualquier revelación anterior. Se arrodilló ante él,
Puso una mano sobre su pecho y otra sobre su espalda. Cerró los ojos y murmuró una plegaria en una lengua que parecía más antigua que la isla misma. Al terminar, se puso de pie, le sostuvo la mirada con una tristeza serena y le dijo: «Todo lo que fui te ha sido entregado. Ahora eres más que mi discípulo. Eres mi heredero. No me busques cuando regreses. No estaré». Cael no supo qué responder, porque no había palabras que pudieran sostener lo que ese momento contenía. Subió a la Aurea Noctis con una sensación que mezclaba vértigo, humildad y una forma primitiva de esperanza. El barco se deslizó del muelle sin que él hiciera nada, como si respondiera a una voluntad que emanaba de su cuerpo. Al alejarse, vio por última vez la figura de Helión de pie sobre el muelle, recortado contra el cielo grisáceo, con el viento agitándole la túnica y los ojos cerrados, como si estuviera despidiéndose no de él, sino del mundo. Cael no lloró, no porque no sintiera el impulso, sino porque comprendió, en un nivel más profundo que las emociones, que nada terminaba, y que los encuentros verdaderos no se pierden, solo se transforman. Durante los primeros días de navegación, el mar fue suave y el viento favorable, como si la naturaleza misma reconociera la legitimidad de su viaje. Pero conforme se alejaba de la isla, las coordenadas dejaron de tener sentido. Las estrellas comenzaron a rotar en formaciones desconocidas y el agua adquirió un tono levemente dorado que Cael sabía que no era un efecto del sol. Navegaba ya entre mundos, aunque aún no había cruzado el umbral completo. En una de las noches más densas, mientras dormía en la cubierta, fue despertado por una música. No era una melodía como las que conocía, sino una secuencia de vibraciones que no provenían de ningún instrumento visible, pero que hacían resonar sus huesos como cuerdas de un arpa enterrada. Al incorporarse, vio sobre el mar una figura danzante, hecha de agua y luz, que lo miraba sin ojos y lo llamaba sin voz. No sabía si debía temerla, pero no sentía miedo. Era una presencia femenina, como la del jardín suspendido, pero más volátil, más cercana a la tristeza. La figura se desvaneció en cuanto trató de acercarse, pero no sin antes señalar hacia el sur, donde no había nada más que neblina y vacío. Cael entendió que debía cambiar el rumbo, y lo hizo sin dudar. Navegó durante días hacia la nada, guiado solo por una certeza inexplicable, hasta que una noche, al atravesar una cortina de niebla tan densa como la piedra, el barco se detuvo en seco. Ante él se extendía una ciudad de cristal hundida a medias en el mar, cuyas torres brillaban con un fulgor interno y cuyos techos sobresalían como cúpulas dormidas. Era Talión. Y estaba viva. Cael descendió de la embarcación con una reverencia que no eligió, sino que lo tomó desde dentro. Caminó por puentes de luz que surgían bajo sus pies, sostenido por una energía que parecía conocer su nombre. A medida que se adentraba en la ciudad, el agua que lo rodeaba no lo mojaba, sino que lo atravesaba como un recuerdo. La sala donde Cael encontró a Seria no se parecía a nada que hubiera visto, ni siquiera en los sueños febriles que lo habían acompañado desde que dejó la isla. Las paredes no eran de piedra ni de metal, sino de una materia vibrante, traslúcida y viva, como si la propia ciudad hubiera sido tejida a partir del canto de los peces y el recuerdo de las algas. El aire, aunque invisible, estaba impregnado de una densidad musical, como si cada respiro fuese una nota de una sinfonía más antigua que el lenguaje. Seria lo observaba con un rostro que desafiaba el tiempo,
no era joven ni anciana, no era bella ni temible, y sin embargo, de su presencia emanaba una autoridad sin peso. Una gracia que no exigía reverencia pero la provocaba sin esfuerzo. Estaba sentada, pero no se apoyaba, flotaba apenas sobre el trono, como si la gravedad obedeciera otra ley en su cercanía. Sus ojos no tenían iris ni pupila, eran completamente de un azul líquido que mutaba con la luz, y en ellos Kael sintió el eco de todos los nacimientos y despedidas que habían ocurrido desde la primera estrella. Serian no habló de inmediato. Lo observó como quien contempla un brote germinando en la grieta de una roca, con paciencia, con una ternura silenciosa que no busca consolar ni explicar, sino simplemente presenciar. Cuando finalmente rompió el silencio, su voz no pareció surgir de su boca, sino de todas partes, del suelo, del agua, del pecho de Kael. Has cruzado 2 umbrales, pero no estás aquí por lo que aprendiste, sino por lo que no recuerdas. Este lugar, dijo mientras se ponía de pie, deslizándose más que caminando, no es una prueba. Es un espejo. Y no te mostraré lo que eres, sino lo que aún niegas ser. Kael intentó hablar, preguntar qué significaba eso, pero su lengua se tornó pesada, como si el lenguaje común no tuviera utilidad en ese espacio. Entendió, sin palabras, que todo lo que debía descubrir en Talión no le sería enseñado con respuestas, sino con preguntas, y no aquellas que se formulan con la mente, sino las que nacen desde el fondo oscuro donde la conciencia se desdibuja. Serian lo vio por una galería sinuosa que descendía hacia el corazón de la ciudad sumergida. A cada paso, el entorno mutaba. No había lámparas ni antorchas, pero la luz parecía filtrarse desde las paredes mismas, como si la arquitectura respirara y se iluminara al compás de su andar. Atravesaron cámaras con techos en forma de espiral, salones repletos de cristales suspendidos que emitían ecos de recuerdos ajenos, y pasillos donde el tiempo parecía estancarse, haciendo que un minuto se estirara como una vida entera o que una hora se esfumara como un parpadeo. Llegaron finalmente a una sala circular sin puertas ni ventanas. En el centro, una fuente de agua completamente quieta flotaba sobre el suelo sin recipiente alguno. Era una esfera perfecta, transparente, suspendida en el aire por fuerzas invisibles. Serian se detuvo a su lado y le indicó que se acercara. Aquí verás la pregunta. No la respuesta, solo la forma en que se disfraza para poder ser habitada sin destruir. Kael, dominado por una mezcla de temor y fascinación, avanzó hasta que la esfera estuvo a centímetros de su rostro. Entonces, la superficie del agua comenzó a agitarse, no por el viento, pues allí no corría aire alguno, sino por una agitación interna, como si el agua misma recordara algo demasiado profundo para permanecer en calma. Dentro de la esfera, comenzaron a aparecer imágenes. Primero, escenas de su niñez que creía olvidadas, el rostro de su madre al amamantarlo, el susurro de un árbol durante una tormenta, una pequeña figura, era él mismo, llorando en silencio mientras observaba a un hombre partir hacia un barco envuelto en niebla. Luego, la imagen cambió, y Kael vio una figura vestida con la túnica de Helión, pero con el rostro cubierto por una máscara que no tenía rasgos. Esa figura sostenía un espejo, y dentro del espejo, Kael vio su propio rostro, pero invertido, no como reflejo, sino como si lo observara desde dentro, como si él fuera el espejo y la imagen el verdadero Kael. Entonces comprendió. La pregunta no era una frase.
No era una interrogación lógica, ni siquiera una cuestión moral. Era una grieta. Una fractura dentro de su identidad, una ausencia que no había sabido nombrar. La pregunta era, ¿qué parte de ti elegiste olvidar para poder sobrevivir? Esa pregunta no podía contestarse con palabras, solo con memoria. Y al pronunciarla mentalmente, sintió que su pecho se abría, no físicamente, sino a nivel de símbolo, como si un compartimiento sellado por siglos se rompiera, y de su interior emergiera una sombra. No era una sombra malvada ni monstruosa. Era un niño que lloraba, que gritaba su nombre, no Kael, sino otro, uno más antiguo, que vibraba con una música distinta. Aquel niño lo miraba con desesperación, como quien ha sido olvidado durante siglos en un rincón oscuro del alma. Kael comprendió entonces que, de pequeño, había sellado algo en su interior. Un poder, sí, pero también una herida. Había sido testigo de algo demasiado grande para un niño, algo que lo había quebrado y que, para no desmoronarse, había enterrado tan profundamente que incluso en Isla Bruma no había podido recordar. Vio el momento con nitidez, un ritual, una noche de fuego y agua, un sacrificio no querido. Vio a su madre entregarse a un círculo de figuras encapuchadas. Vio a su padre desaparecer en medio del mar con un grimorio en las manos. Vio a él mismo cubriéndose los oídos para no escuchar la palabra que los destruiría. Sería se acercó entonces y lo sostuvo por los hombros. La memoria es poder, Kael. Pero no hay poder sin herida. Quienes quieren la fuerza sin el dolor nunca cruzan el tercer umbral. Tú debes abrazar esa parte rota, no para curarla, sino para llevarla contigo. Solo quien acepta su sombra sin intentar corregirla puede ver la verdadera forma de la luz. Las paredes comenzaron a resonar, y la fuente de agua flotante se desintegró en hilos de luz que se enrollaron en torno al cuerpo de Kael como serpientes de conocimiento. Sintió como cada uno de sus huesos vibraba con una nueva melodía, como su sangre contenía ahora palabras que no había aprendido, pero que reconocía como suyas. Sería le ofreció un pequeño objeto, una esfera de cristal con una hebra de su propio cabello en su interior. Cuando llegues al cuarto umbral, este objeto te mostrará el camino oculto. Pero no lo consultes antes, o perderás lo que has ganado. Y recuerda esto, más que todo lo demás, la verdadera forma de avanzar no es hacia adelante, sino hacia adentro. Kael salió de la cámara en silencio, transformado no en su cuerpo, pero sí en su percepción. Talion comenzó a desvanecerse mientras él regresaba a la Aurea Noctis. La ciudad no se desintegraba, simplemente se retiraba, se sumergía en otra frecuencia, como un sueño que entiende que ha cumplido su propósito. Al subir al barco, sintió que éste lo esperaba. El timón giró solo. Las velas se alzaron como si un viento invisible soplara desde su interior. El Aurea Noctis se deslizaba sobre las aguas con una serenidad engañosa, como si la superficie del mar ocultara secretos insondables bajo su manto de calma aparente. Kael, apoyado en la barandilla de estribor, observaba el horizonte donde el cielo y el océano se fundían en una línea difusa, apenas perceptible. La bruma matinal comenzaba a disiparse, revelando destellos plateados en las olas que reflejaban la luz tenue del amanecer. El aire salado llenaba sus pulmones, y cada inhalación parecía traer consigo recuerdos fragmentados de su travesía hasta el momento. Desde su encuentro con Seria en las profundidades de Talion,
Una inquietud latente se había instalado en su pecho. La revelación de que su propia memoria albergaba vacíos intencionados lo perturbaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Qué había olvidado? ¿Qué parte de su pasado había sido sellada para proteger su cordura o quizás su propia vida? Estas preguntas lo acosaban, y aunque intentaba mantener la compostura ante la tripulación, en su interior libraba una batalla constante contra la incertidumbre. El sonido rítmico de las olas golpeando el casco del barco era interrumpido ocasionalmente por el crujir de la madera y el murmullo de los marineros que atendían sus tareas. Entre ellos, una figura destacaba por su porte y mirada penetrante: Eríndor, el contramaestre. De cabello oscuro y ojos grises como una tormenta inminente, Eríndor había servido bajo el mando de Elión y ahora se erigía como una presencia enigmática a bordo. Su lealtad era incuestionable, pero su pasado estaba envuelto en sombras que nadie se atrevía a desentrañar. Una mañana, mientras Kael repasaba antiguos mapas en la cabina del capitán, Eríndor llamó a la puerta con un golpe firme. Al recibir permiso para entrar, cruzó el umbral con la gracia de alguien acostumbrado a moverse entre secretos. «Capitán», comenzó con voz grave, «hemos recibido señales en el horizonte. Velas negras que se desvanecen en la niebla, pero siempre al acecho. No puedo evitar sentir que somos observados». Kael asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado historias sobre los sombras de la marea, una flota de navíos espectrales que, según la leyenda, emergían de la niebla para arrastrar a los incautos al abismo. Aunque siempre había considerado tales relatos como meras supersticiones de marineros, la inquietud en el rostro de Eríndor sugería que esta vez podría haber algo de verdad en ellos. Decidió convocar a la tripulación para discutir la situación. En la cubierta principal, los rostros curtidos de los marineros reflejaban una mezcla de temor y determinación. Kael se dirigió a ellos con voz firme: «Sabemos que algo nos sigue en la bruma. No permitiremos que el miedo nos paralice. Mantendremos el rumbo y estaremos preparados para cualquier eventualidad. Confío en cada uno de ustedes». Las palabras del capitán infundieron un renovado sentido de propósito en la tripulación. Sin embargo, la tensión era palpable. Durante las noches siguientes, las sombras en la niebla parecían acercarse más, y susurros inaudibles flotaban en el aire, como si el propio océano intentara comunicar un mensaje olvidado. Una madrugada, Kael fue despertado por un sonido distinto al habitual murmullo del mar. Era una melodía etérea, casi imperceptible, que parecía emanar desde las profundidades. Siguiendo el llamado, ascendió a la cubierta, donde encontró a Eríndor de pie, mirando fijamente hacia la bruma. «¿Lo escuchas, capitán?», preguntó sin apartar la vista del horizonte. Kael asintió lentamente. «Es el canto de las sirenas de la niebla», continuó Eríndor. «Dicen que aquellos que sucumben a su llamado son llevados a un reino del que no hay retorno». Decidieron reforzar la vigilancia y sellar las escotillas para evitar que la tripulación fuera seducida por la enigmática melodía. Sin embargo, a medida que avanzaban, la música se intensificaba, y la niebla se volvía más densa, envolviendo a la Aurea Noctis en un velo opaco que dificultaba la navegación. Fue entonces cuando avistaron una silueta emergiendo de la bruma, un navío de velas negras, avanzando sin hacer ruido, como un espectro deslizándose sobre el agua. Kael sintió como su corazón se aceleraba. A sus puestos,
ordenó con autoridad. La tripulación respondió de inmediato, preparándose para un posible enfrentamiento. El navío enemigo se acercó lo suficiente como para que pudieran distinguir figuras encapuchadas en su cubierta, sus rostros ocultos en las sombras. Uno de ellos alzó una mano en señal de parlamento. Kael, tras intercambiar una mirada con Eríndor, decidió aceptar el desafío. Abordó una lancha junto con el contramaestre y 2 marineros de confianza, remando hacia el misterioso barco. Al abordar, fueron recibidos por una figura alta y esbelta, envuelta en una túnica negra que parecía absorber la escasa luz. «Bienvenidos al Umbraculum», dijo con una voz que resonaba como un eco distante. «Soy Varian, emisario de los Guardianes de la Bruma. Hemos estado observando su travesía». Kael frunció el ceño. «¿Con qué propósito?», inquirió, manteniendo la guardia alta. Varian esbozó una sonrisa enigmática. «Buscamos proteger el equilibrio entre los mundos. Su presencia aquí altera ese equilibrio. Debemos asegurarnos de que sus intenciones no pongan en peligro la delgada línea que separa la realidad del olvido». La conversación se prolongó durante horas, en las que Varian reveló fragmentos de una antigua profecía que hablaba de un viajero destinado a desentrañar secretos ocultos en la niebla. Pero también advertía sobre las consecuencias de desenterrar verdades que yacían dormidas por una razón. El Aurea Noctis, tras dejar atrás las sombras del Umbraculum y las advertencias crípticas de Varian, surcó durante días un mar cada vez más cambiante. Como si los elementos se hubieran puesto de acuerdo en ofrecer un tapiz distinto con cada amanecer. Las aguas que otrora eran de un azul profundo y conocido, comenzaban ahora a tornarse iridiscentes, reflejando tonalidades que no correspondían al cielo ni a ningún patrón de luz natural. Por momentos, el mar parecía de mercurio líquido y otras veces de cristal tallado. El viento mismo parecía haberse vuelto consciente, soplando de manera impredecible, no como capricho del clima, sino como si intentara conducir la nave a un destino específico más allá de la comprensión humana. Kael, que desde el inicio de la travesía había mantenido una compostura templada y una mente racional, comenzaba a percibir la inminencia de lo inexplicable, no como amenaza, sino como revelación. Sentía que la brújula del destino había sido retirada de sus manos, y que ahora era el mundo mismo, o quizás algo que lo habitaba secretamente, quien guiaba el curso de los acontecimientos. Fue en la mañana del 20º día desde su salida de Talion cuando la niebla, que los había acompañado con fidelidad, comenzó a despejarse de forma lenta, casi ceremoniosa. Como si apartara un telón con respeto para presentar un escenario reservado solo a quienes habían demostrado ser dignos de verlo. Frente a ellos se desplegaba una isla de apariencia imposible, como si hubiera sido creada no por erosión, tiempo o tectónica, sino por el sueño de una mente infinita. No tenía montañas ni selvas, sino suaves colinas cubiertas de una vegetación de colores que no respondían al espectro habitual. Había árboles de follaje plateado, praderas de hierba que cambiaba de color con el paso del sol, y en el centro de la isla, una estructura que parecía viva y mineral a la vez. Un jardín amurallado construido no con ladrillos ni mármol, sino con espejos. A medida que se aproximaban a la costa, Kael sintió que el aire se volvía más espeso y dulce, no como el aire húmedo del trópico, sino como si estuviera cargado de perfume y susurros. Como si cada molécula transportara memorias olvidadas, risas de infancia, lágrimas de ancestros, ecos de canciones antiguas.
No bien tocaron tierra, la tripulación entera pareció sumirse en una suerte de silencio reverente, como si supieran sin saber que lo que pisaban era sagrado, no en el sentido religioso que habían conocido, sino en uno mucho más íntimo, aquello que era sagrado porque hablaba directamente a su alma, sin necesidad de palabras ni dogmas. Guiados por un sendero de piedras flotantes que levitaban apenas 1 centímetro sobre el suelo, como si rechazaran con delicadeza el contacto con la tierra, Kael y sus compañeros avanzaron hacia el jardín. Eríndor, habitualmente reservado, no dijo palabra durante todo el trayecto, y Seria, que había vuelto a unirse al grupo tras su desaparición misteriosa, caminaba con los ojos cerrados, como si la isla le hablara en un idioma sin voz. Nadie preguntó por qué, nadie interrumpió. Llegaron finalmente ante una puerta sin cerradura, ni pomo, ni bisagras. Solo una superficie pulida que reflejaba sus rostros con una precisión imposible, capturando no solo sus rasgos físicos, sino algo más profundo, sus pensamientos, sus miedos, sus anhelos. La puerta se abrió sin tocarla, como si los hubiera reconocido. El jardín interior se extendía más allá de lo que podía contener el perímetro visible. Era un espacio que rompía las leyes físicas, como si al ingresar se pasara de un mundo horizontal a otro vertical, o como si las dimensiones se plegaran para dar lugar a un lugar sin coordenadas conocidas. Cada paso dentro del jardín era un acto de introspección. Los espejos que conformaban muros, bancos, caminos y arcos no devolvían simplemente el reflejo del cuerpo, sino imágenes de vidas posibles, de decisiones no tomadas, de amores perdidos, de futuros que pudieron ser y nunca fueron. Kael se detuvo ante un espejo incrustado en el tronco de un árbol cuya corteza era de jade y cuyas ramas estaban pobladas por aves que no cantaban con sonido, sino con luz. El reflejo no le mostró su imagen actual, sino la de un niño pequeño, solitario, sentado junto a un anciano que le enseñaba a leer mapas de constelaciones. En una biblioteca circular iluminada por miles de velas flotantes. Reconoció al anciano. Era Elión. Comprendió que ese recuerdo no lo había vivido conscientemente, y sin embargo, lo sentía como suyo. Era un fragmento del pasado que había sido sellado, una escena que su alma había conservado aunque su mente la hubiera olvidado. Eríndor también se detuvo ante un espejo que mostraba una batalla en una tierra cubierta de hielo, donde él mismo, más joven y herido, sostenía en brazos a un compañero moribundo. Lloraba, y esas lágrimas, al ser tocadas por la luz del espejo, se transformaban en pequeñas estrellas que ascendían al cielo. Seria contemplaba un espejo líquido que le mostraba una danza entre dos figuras idénticas, fusionándose una y otra vez hasta ser una sola. Cada uno vivía una experiencia distinta dentro del jardín, pero todos comprendían, sin necesidad de decirlo, que estaban siendo preparados para una revelación mayor. Fue en el centro exacto del jardín donde encontraron un estanque circular. Sus aguas estaban completamente quietas, tanto que parecían un disco de obsidiana. En su centro flotaba una flor blanca que irradiaba una luz cálida y constante. Sin saber por qué, Kael se arrodilló junto al borde y extendió la mano. La flor no retrocedió. En cambio, brilló con más intensidad. Al tocarla, una corriente eléctrica suave recorrió su cuerpo, no como descarga, sino como una oleada de memorias. Vio imágenes superpuestas, Elión despidiéndose en un puerto desconocido,
una figura femenina cubierta de fuego caminando sobre el agua, una torre de cristal derrumbándose en cámara lenta. Un niño que lloraba en una sala sin ventanas, susurrando el nombre de Kael. El estanque habló. No con palabras, sino con certeza. Elión había sido un viajero de mundos. No un simple explorador de tierras remotas, sino un guardián de realidades, un custodio de equilibrios secretos. El Aurea Noctis no era solo un barco, era una llave. El jardín no era solo un lugar de reflexión, era un umbral. Kael no había sido elegido por casualidad. Había nacido con la marca del vidente, alguien capaz de ver no solo con los ojos, sino con el alma. Y el tiempo había llegado de continuar lo que Elión había empezado. Pero para ello, debía recordar. Todo. El silencio se hizo profundo. El jardín pareció inclinarse, como si agradeciera la comprensión alcanzada. La flor volvió a cerrar sus pétalos. El estanque dejó de reflejar. El aire cambió. Era hora de partir. Sin mediar palabra, los tres regresaron por el sendero flotante, cada uno llevando dentro algo que ya no podía compartirse con palabras humanas. La isla los despidió sin despedirse. Cuando miraron atrás, el jardín había desaparecido. El Aurea Noctis volvió a zarpar, pero Kael sabía que algo esencial había cambiado. No se dirigían ya a un destino trazado por cartas náuticas, sino hacia una verdad más profunda. Lo que los aguardaba en el próximo tramo del viaje ya no era un lugar, sino una comprensión. El viento había cambiado su tono, y aunque el mar seguía deslizándose con la misma mansedumbre bajo la quilla de la Aurea Noctis, Kael sintió que no era ya el mismo océano que lo había recibido cuando zarpó desde Talión. Había algo diferente en la forma en que las olas murmuraban al rozar el casco, como si el agua llevara ahora en su seno una conciencia nueva. Como si cada movimiento del timón estuviera siendo leído y replicado por un espíritu que moraba en las profundidades. El cielo también mostraba una cualidad distinta. No era tanto que las nubes hubieran cambiado de forma o densidad, sino que parecían más cercanas, más atentas. Casi como si los velos entre el mundo visible y aquel que solo se intuye se hubieran vuelto más delgados. Durante las noches, la luna no se limitaba a iluminar, sino que se transformaba en una suerte de faro interno, provocando en Kael recuerdos que no eran exactamente suyos, aunque tampoco le eran ajenos. Soñaba con puertas abiertas en corredores sin paredes, con nombres pronunciados por lenguas que ya no existen, con un aroma a resina y cobre. Con la voz grave y serena de Elión hablando desde una biblioteca que ardía sin consumirse. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que abandonaron la isla del Jardín de Espejos. Los relojes dejaron de marcar el tiempo de manera útil, y los mapas que antes se desplegaban sobre la mesa de navegación con precisión, ahora parecían objetos mudos, desprovistos de sentido. Como si el lugar hacia el que se dirigían no estuviera inscrito en coordenadas terrenales, sino suspendido en una dimensión donde el tiempo se curva, se pliega, se niega a avanzar en línea recta. Fue Erindor quien, una mañana teñida de gris perlado, lo llamó a la cámara de observación sin explicaciones. Kael lo siguió, aún con el letargo de los sueños prolongados, y al entrar en la sala circular cuya cúpula era un domo de cristal líquido, descubrió que había algo nuevo proyectado en el centro. Una esfera suspendida en el aire, hecha de luz densa, como si un recuerdo se hubiera cristalizado allí, esperando ser descifrado.
Sería estaba de pie junto a ella, con el rostro completamente entregado a una especie de asombro callado. Sin girarse, le dijo a Kael que aquella esfera no provenía del barco, ni de ninguno de ellos, sino que había emergido espontáneamente de la Aurea Noctis la noche anterior, como una semilla que por fin germina tras años de espera. La esfera contenía una memoria, eso lo comprendieron de inmediato, y lo sabían porque sus cuerpos reaccionaban ante su presencia con una mezcla de temor y anhelo, como cuando uno está por leer una carta escrita por alguien que amó profundamente y que ha estado mucho tiempo muerta. La esfera pulsaba, y con cada pulso liberaba fragmentos de imágenes, la costa de un mundo distinto, un bosque invertido donde las raíces colgaban del cielo, una figura caminando entre ruinas con un bastón de madera negra. Kael extendió la mano, y al tocar la luz, el mundo cambió. No fue un salto ni un sueño. Fue más bien una superposición de realidades. Elión apareció frente a él, no como un recuerdo brumoso ni como una visión idealizada, sino con una claridad tan absoluta que Kael sintió que podía tocarlo, oler su capa mojada por la lluvia, ver los pliegues en su frente, las cicatrices en sus manos. Estaban en una habitación circular, con muros de obsidiana cubierta de inscripciones vivas, símbolos que se movían como si respiraran. Elión no lo miró al principio, caminaba lentamente por la sala, tocando con sus dedos cada símbolo, y cuando por fin habló, lo hizo como si Kael ya supiera de qué se trataba todo. No somos de un solo mundo, Kael. Ninguno de nosotros lo es, pero la mayoría lo ha olvidado. El viaje que emprendiste no es para descubrir algo externo, sino para recordar lo que siempre ha vivido dentro de ti. La voz de Elión no tenía eco, y sin embargo, Kael sentía que lo envolvía como una música escrita para su alma. El anciano se volvió y lo miró con esos ojos que tantas veces lo habían guiado sin palabras, y le habló del origen, de un punto de convergencia donde todas las historias comenzaban y todas las posibilidades coexistían. Allí, dijo, había nacido el primer mapa, no uno de territorios, sino de propósitos. Cada línea trazada era una vida, cada curva un desvío, cada intersección una elección. Elión había sido uno de los cartógrafos del origen, y su deber no era enseñar mapas a sus discípulos, sino despertarlos a la conciencia de que ellos mismos eran mapas vivientes. Kael sintió que todo encajaba, aunque aún no pudiera ponerlo en palabras. Vio, en esa visión expandida, como Elión había viajado entre mundos no en naves ni con magia, sino con una comprensión tan vasta de la realidad que podía doblarla a su paso. Como se dobla una hoja de papel para encontrar dos puntos distantes. Vio cómo había sembrado semillas en distintos seres, algunos humanos, otros no tanto, para que, llegado el momento, esas semillas brotaran con un conocimiento vital. Kael era una de esas semillas. No el único, pero sí uno cuya flor debía abrirse ahora. Elión le mostró entonces su despedida, como había dejado el mundo conocido, no huyendo ni muriendo, sino replegándose en una dimensión que coexiste con todas las demás, esperando que su legado germinara. Su desaparición no había sido una fuga ni un accidente, sino un paso necesario para que otros despertaran. La esfera de luz colapsó con un suspiro largo, como una flor que vuelve a su estado de botón. Kael se halló de nuevo en la cámara del barco, con Erindor y Seria mirándolo en silencio, y comprendió que ellos también habían visto, o al menos sentido, parte de lo que él había experimentado.
No hubo palabras. Solo el entendimiento compartido de que Elión seguía vivo, pero no como antes. Era ahora una parte del tejido mismo del universo, una voz en el agua, una luz en los espejos, una sombra en la línea del horizonte. El Aurea Noctis vibró sutilmente bajo sus pies, como si aprobara esa comprensión. El barco era más que un vehículo. Era un testigo. Era un catalizador. Era, en cierto modo, Elión mismo. Desde ese momento, Kael cambió. No de forma visible, pero quienes lo observaban notaban en su andar una certeza nueva, una gravedad serena, como si su alma caminara justo un paso por delante de su cuerpo. Empezó a hablar con las velas, a entender los susurros del viento, a leer en las mareas fragmentos de futuro. Las estrellas ya no eran para él meros cuerpos celestes, sino un alfabeto viviente. El viaje no era ya una exploración, sino una conversación continua con el misterio. Y lo más extraño de todo era que no sentía miedo. Solo una calma antigua, como si siempre hubiera sabido que esto era inevitable. El capítulo de Elión no se cerraba con su desaparición. Al contrario, era ahora que comenzaba a entenderse. El jardín de los espejos lo había preparado. La esfera de memorias lo había confirmado. Y ahora, el verdadero viaje se desplegaba hacia el corazón del origen, hacia la luz que canta sin palabras, hacia el lugar donde Kael ya no sería discípulo, ni heredero, ni viajero, sino algo más. El horizonte había desaparecido. No porque la niebla lo cubriera ni porque las nubes lo devoraran, sino porque el mar y el cielo se habían fundido en un mismo espejo sin bordes. Un océano inmóvil que no reflejaba las velas del barco ni el rostro de quienes lo navegaban, como si la propia noción de reflejo hubiese sido abolida en aquella región sin tiempo. El Aurea Noctis flotaba, pero no avanzaba. Las velas estaban desplegadas y el viento soplaba. Sin embargo, no había movimiento, ni olas, ni corrientes. Sería un error decir que estaban atrapados, porque no había resistencia ni barreras visibles. Simplemente, la realidad se había vuelto estática, y cualquier intento de cambiarla se deshacía en el mismo instante en que era concebido. Kael, de pie en la proa, no sentía angustia ni desesperación, sino una suerte de aceptación profunda, como quien entra en una catedral sin saber que está rezando. No era la primera vez que lo invadía esa sensación, pero nunca con tanta fuerza. Había algo en ese mar inmóvil, en esa quietud que no era muerte sino una pausa sagrada, que hacía que el alma se sintiera desnuda, como si todas las capas que había acumulado a lo largo del viaje, las dudas, las certezas, las heridas, incluso los recuerdos, se disolvieran una a una hasta quedar reducido a una única pregunta, una que no podía formularse con palabras, pero que quemaba desde dentro. Erindor fue el primero en hablar, después de varios días, horas, siglos, en silencio. Dijo que estaban sobre el mar quieto, una extensión olvidada de la cartografía universal, mencionada solo en mitos dispersos y en los sueños de los navegantes que nunca volvieron. Según las leyendas, era el lugar donde se detenía el flujo del mundo, un pliegue entre el ahora y el antes, donde los barcos dejaban de ser barcos y los viajeros comenzaban a recordar lo que habían sido antes de nacer. Algunos decían que el mar quieto era la piel de una criatura dormida, tan vasta que confundía su cuerpo con la geografía. Otros, que era una herida en la realidad, una pausa en la respiración del universo.
Lo único cierto era que quienes cruzaban ese mar no salían siendo los mismos. Sí salían. Kael escuchó sin interrumpir, porque intuía que la explicación de Erindor no pretendía tranquilizar, sino simplemente acompañar esa especie de meditación que todos compartían, cada uno en su rincón del barco, como monjes en un retiro sin maestro. Fue durante la tercera noche, o lo que percibieron como tal, pues el cielo ya no cambiaba, solo palpitaba tenuemente con una luz sin fuente, que Seria descendió al fondo de la bodega, como empujada por un sueño. Kael la siguió sin saber por qué, solo sintiendo que debía hacerlo, y la encontró de pie frente al compartimento sellado que nadie había abierto desde el inicio del viaje. Una sección del barco que Elión había protegido con un símbolo imposible de traducir. Nadie lo había tocado, quizás por respeto, quizás por miedo, pero ahora la puerta temblaba levemente, como si algo al otro lado respirara. Seria extendió la mano y tocó el símbolo. No lo empujó, no lo forzó, simplemente lo rozó con la yema de los dedos, y en ese instante, el metal se volvió líquido, la cerradura se deshizo como polvo de luna. Y la puerta se abrió con un susurro que parecía un recuerdo olvidado. Dentro no había polvo ni oscuridad, sino una sala octogonal con paredes recubiertas de cristales vivos, cada uno latiendo con una luz distinta, como si contuvieran fragmentos de auroras que no pertenecían a este mundo. En el centro, flotando sobre una base sin contacto, había una esfera de obsidiana transparente, y en su núcleo brillaba una estrella azul sumergida. Kael se acercó y, al mirarla, no vio su reflejo, sino una sucesión de imágenes superpuestas. Un campo de trigo donde el viento cantaba en una lengua antigua, una torre cubierta de raíces que palpitaban. Un niño dibujando círculos en la arena con los dedos. Eran recuerdos, pero no suyos. Oh sí, pero de otra vida o de todas. Seria le tomó la mano y susurró que esa estrella era el corazón de la Aurea Noctis, el núcleo de su conciencia, y también un fragmento del origen mismo. Era lo que había guiado al barco incluso cuando sus tripulantes no sabían a dónde iban, lo que había susurrado a Elión los primeros planos, lo que había aguardado durante siglos hasta encontrar a quienes pudieran entenderlo. Al tocar la esfera, Kael fue absorbido por una luz silenciosa. No hubo vértigo, ni ruptura, solo un cambio de densidad, como si el aire se hubiera vuelto pensamiento. Ya no estaba en la sala, ni en el barco, ni en el mar. Estaba dentro de la estrella sumergida, o tal vez era la estrella quien estaba dentro de él. Lo que vio no eran visiones, sino verdades condensadas, la red que une todos los seres conscientes, los hilos invisibles que vibran cuando alguien recuerda quién es, la música que emite cada alma cuando no tiene miedo. Comprendió, sin intermediarios, que el viaje no había sido solo para encontrar a Elión ni para descifrar los secretos de los mundos perdidos. Era un llamado a despertar la conciencia dormida de su linaje, de todos los que alguna vez soñaron con trascender el mapa para convertirse en el territorio. Allí, en el centro de esa estrella, Kael vio a sí mismo no como el joven aprendiz que había abandonado Talión, sino como un fragmento de una conciencia mayor, una chispa del origen que había elegido olvidar para poder vivir. Amar, errar, aprender. Recordó, en un instante eterno, todas sus vidas anteriores, no como una línea de reencarnaciones, sino como una constelación simultánea de existencias, un pastor que hablaba con los árboles, una mujer que navegó sola hasta el fin del mundo, un niño ciego que componía himnos con su respiración.
Cada uno de esos seres era él y no lo era, pero todos compartían un mismo fuego, una misma nostalgia por algo que no se puede nombrar sin profanarlo. Cuando abrió los ojos, aún sostenía la mano de Seria, pero ambos lloraban sin tristeza. El Aurea Noctis vibraba suavemente, como si también hubiera recordado algo olvidado hacía milenios. La quietud del mar comenzó a quebrarse, no con violencia, sino con una ternura que parecía un despertar. Pequeñas olas comenzaron a formarse, los vientos regresaron con una delicadeza que no movía las velas, pero sí las almas. El cielo mostró por primera vez en semanas una estrella nueva, una que no estaba antes y que no pertenecía a ninguna constelación conocida. Brillaba con la misma luz azul de la esfera y parecía guiarlos. Cael supo que el mar quieto no era un obstáculo ni una prueba, sino un umbral. El amanecer no llegó como un estallido de luz ni como una irrupción de claridad tras la sombra, sino como una expansión del alma, una lenta revelación interna que se reflejaba afuera en los contornos sutiles del horizonte, que empezaban a definirse tras semanas de indefinición. El mar, que había permanecido inmóvil en el mar quieto, ahora respiraba con la cadencia de un ser recién nacido. No se trataba de una tormenta que despertara, sino de un pulso profundo que recorría el agua desde sus entrañas hasta la superficie, como si el océano estuviera recordando su lenguaje original. El Aurea Noctis, por su parte, ya no era solo un navío, sino una extensión viviente de la voluntad de sus tripulantes, una criatura consciente que respondía no tanto a las leyes físicas como a las intenciones, a los pensamientos sinceros, a los anhelos que no sabían mentir. Nadie hablaba demasiado, no porque no hubiera palabras, sino porque todo intento de nombrar lo que se sentía parecía disminuir su magnitud. Cael, desde la popa, contemplaba el nuevo cielo que se abría ante ellos. Era distinto, más alto, más profundo, con estrellas que no estaban en ningún mapa, constelaciones que se entrelazaban en formas orgánicas, como raíces flotantes que giraban lentamente alrededor de un eje invisible. El aire tenía un color, una densidad musical. Cada inhalación era como beber una melodía que no podía cantarse, pero que se comprendía en los huesos. El horizonte, por fin, reveló una silueta. Pero no era tierra firme, ni un puerto, ni una isla. Era una estructura que desafiaba toda lógica arquitectónica, una puerta suspendida en el vacío, una inmensa arcada compuesta de materiales translúcidos que cambiaban de forma sutil a cada instante, como si cada mirada alterara su geometría. No flotaba ni se apoyaba en nada, simplemente estaba allí, afirmándose sobre el mismo espacio como si el tiempo mismo la sostuviera. Erindor fue el primero en nombrarla, con voz baja y reverente, la puerta del alba. La había visto una vez, en sueños fragmentados, en visiones inducidas por meditaciones demasiado largas o por el contacto con ciertos cristales que solo se hallaban en cavernas que ya no existían. Según las crónicas más antiguas, esas que no se escriben, sino que se cantan en momentos sagrados, la puerta del alba no conducía a un lugar, sino a una forma de existencia distinta, a una vibración de la conciencia donde el tiempo ya no es necesario y el alma se funde con aquello que la soñó. No era la meta geográfica del viaje, sino el destino interno de todos los que buscan más allá del mapa. Cruzarla implicaba morir, pero no como cese de la vida, sino como disolución del yo limitado, del contorno que nos separa de todo lo demás. Era nacer sin forma, recordar sin memoria, ser sin nombre.
Kael sintió que algo dentro de él se abría como una flor que había esperado eones para el momento exacto de florecer. No era exaltación ni miedo, sino una entrega absoluta, como si por primera vez confiara plenamente en lo que no podía comprender. Caminó por la cubierta como quien se despide de una casa, tocando las barandas con una ternura que nunca había sentido por ningún objeto, porque entendía que el barco había sido más que transporte, había sido espejo, maestro, hogar, compañero. Encontró a Seria observando el horizonte desde una esquina silenciosa, y sin decir nada se sentó a su lado. Ella no lo miró, pero él sintió su vibración, como un fuego tranquilo que ardía en sintonía con el suyo. No necesitaban palabras. El silencio entre ellos era completo, no como vacío, sino como plenitud que ya no necesitaba traducirse. Sabían que, al cruzar esa puerta, no serían los mismos. Quizás ni siquiera recordarían el uno al otro. Pero en ese instante, lo sabían todo y era suficiente. Elión apareció entonces, no como un espectro, ni como un recuerdo, sino como una presencia viva, tangible, de pie sobre el mástil mayor, con los brazos extendidos como alas. No lo había visto desde que se fundió con el corazón de la Aurea Noctis, pero ahora era él y más que él, una fusión de materia y luz, de identidad y propósito. Sus ojos contenían galaxias, pero su voz seguía siendo la misma que Kael recordaba en las noches de taller, cuando las estrellas eran todavía solo planos sobre una mesa. Dijo que la puerta no se abría con fuerza ni con sabiduría, sino con rendición. Que el último umbral no era una prueba, sino una elección. Que nadie estaba obligado a cruzarla, y que hacerlo no garantizaba la paz, solo la verdad. Una verdad sin forma, sin lenguaje, sin yo. Luego desapareció, no como quien se va, sino como quien deja de necesitar un cuerpo. El momento llegó sin dramatismo. La puerta comenzó a brillar con una intensidad creciente, pero no deslumbrante, sino envolvente, como una niebla de luz que acariciaba la piel y susurraba melodías sin voz. El Aurea Noctis se detuvo frente a ella, sin anclas ni frenos, simplemente cesando su impulso con la misma suavidad con la que un corazón se detiene al alcanzar el clímax de una emoción demasiado profunda. Nadie dio la orden. Kael caminó hasta la punta de la proa, y al hacerlo, los demás comprendieron. Erindor se mantuvo en su puesto, con una sonrisa apenas perceptible, como quien ve partir a un hijo que ha alcanzado lo que uno mismo no pudo. Seria lo siguió, sin premura, sin promesas, solo con la certeza de estar donde debía. Otros tripulantes quedaron atrás, no por cobardía, sino por destino. Algunos tenían otras puertas que buscar. Kael dio el primer paso hacia la pasarela que se formó espontáneamente entre el barco y la puerta. No era madera ni piedra, sino luz solidificada, pensamiento hecho estructura. Cada paso que daba lo sentía más liviano, no porque su cuerpo pesara menos, sino porque su identidad comenzaba a disolverse en una corriente mayor. Los límites de su piel se volvían permeables, los pensamientos ya no eran suyos, sino del conjunto, y sin embargo, nunca se había sentido tan plenamente él. Recordó, con intensidad total, todas las veces en que había sentido que algo lo llamaba desde más allá de las estrellas, cada noche en Talión cuando sentía que su alma era demasiado grande para su cuerpo. Cada visión de León que no podía explicar. Todo encajaba ahora, no como lógica, sino como resonancia. Al llegar al umbral,
Kael se detuvo. La puerta latía. Era un espejo líquido que reflejaba no su rostro, sino su esencia. Y entonces comprendió la última lección, que cruzar no era ir hacia otro lugar, sino permitir que ese otro lugar lo cruzara a él. Cerró los ojos y respiró por última vez con pulmones. Luego avanzó, no como quien camina, sino como quien cae hacia adentro. La puerta lo absorbió sin ruido, sin explosión, sin desaparición. Simplemente lo acogió como una madre al hijo que regresa. Y al otro lado, lo esperaba algo que no se podía describir. La luz cambió. El Aurea Noctis permanecía en silencio, flotando frente a la puerta ya cerrada. El cielo se había vuelto más profundo. Y en el corazón del barco, algo seguía latiendo.